Muy buenos días, este es el grupo número 1, el cual está compuesto por Ana Leandra Rodríguez, Elimer Grullón, Pabela Ureña, Marilourdes Ovalle, María Antonia Martínez y esta servidora Rachel Hernández, el cual les estará hablando sobre el aforo aduanero, desglosando así sus objetivos y funciones. A continuación, mi compañera Ana Leandra les estará dando la introducción al tema. El aforo de mercancías se refiere a la facultad de la autoridad aduanera de verificar la naturaleza, origen, estado, calidad, valor, cantidad, peso, medida y clasificación arancelarias de la mercancía para la correcta determinación de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables, así como los recargos para corresponder mediante la documentación, mediante la revisión documentaria y el reconocimiento físico de la mercancía. Ahora mi compañera Elimer le estará hablando sobre las modalidades del aforo de mercancías. Buenos días, mi nombre es Elimel Grullón y yo les continuaré hablando sobre las modalidades del aforo aduanero. Existen 4 modalidades. El aforo automático es una modalidad de despacho que consiste en la verificación automática de la declaración aduanera del sistema informático. Este aforo solo se realiza cuando el importador ha realizado varias exportaciones y ha cumplido correctamente con el lineamiento aduanero. Luego está el aforo electrónico, que consiste en la verificación de la declaración aduanera y sus documentos de acompañamiento y soporte, comprobados con la información que está registrada en el sistema informático. Luego está el aforo documental. Este consiste en la verificación de los datos obtenidos por el importador, y estos son verificados con la información registrada en la documentación de transacción del comercio internacional. Esta confirmación de esta información es esencial para la estadística del comercio internacional. Luego está el aforo físico. Esta es la verificación o examen físico de la mercancía realizado por un oficial o un empleado asignado para esto. Esta persona asignada es un aforador o un verificador y tiene la responsabilidad de que la mercancía coincida con el estado declarado, ya sea nuevo, usado, reparado, verificar la cantidad de unidades, verificar la calidad, verificar el precio, el origen, etc. Gracias. Mi compañera le seguirá abarcando un poquito más. El aforo aduanero tiene como objetivo revisar la mercancía mediante un representante de la aduana con el objetivo de verificar que lo declarado esté de acuerdo con lo existente físicamente. Se caracteriza por confirmar la declaración ofrecida por un importador, consignatario o representante, el cual en algunos casos o países puede pedir su participación en dicha actividad del foro aduanero. La función del aforador de mercancías requiere de un alto nivel de conocimientos sobre la legislación aduanera, nomenclatura arancelaria, valorización, sean estos comercios internacionales, acuerdos Rotterdam, comercio en Estambul, acuerdos GATT, acuerdos OMC, entre otros. Asimismo, este requiere de procesos o requerimientos, los cuales van de la mano de la estructura organizacional de la aduana, de los ilícitos aduaneros,
de, de las sanciones en caso de sobrevaluación, sobrevalorización, posterioridad y fiscalización. A continuación, mi compañera Pavela les estará dando más información sobre el tema. Saludos, hoy yo les estaré hablando sobre la importancia del aforo aduanero y sobre su documentación. Importancia sobre los aforos aduaneros. Estas modalidades de aforo aduanero son importantes porque nos ayudan a regular el tráfico de mercancía que ingresan o salen del territorio aduanero y permiten al exportador o importador conocer los procesos que deben seguir sus mercancías para poder ingresar o salir del país. La documentación del aforo aduanero. La declaración única aduanera, formalidad requerida para especificar los datos extraídos de la documentación de la importación y exportación son DUA, factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque, certificado fitosanitario y zoosanitario, certificado de no objeción, certificado de origen y declaración del valor aduanero. Realiza la declaración única aduanera y se adjuntan los documentos según sea el caso y se envían vía digital, siendo presentados los documentos originales en el área de aforrador, donde se realiza el aforo documental. Revisada la documentación, se procede a la asignación de un oficial aduanero, quien recibe el expediente y realiza la verificación de la información declarada por el importador, confirmando con la mercancía física existente la veracidad de la información suministrada en esta declaración sobre la partida arancelaria, la descripción de la mercancía, la unidad de medida, el valor, el país de origen o país de procedencia y la firma y sello del consignatario. De estar todo correctamente, la verificación con la correcta partida arancelaria, la descripción, el valor aduanero, la unidad de medida, la cantidad. Ahí el aforador procede a realizar en el sistema la generación de la hoja de liquidación Printer. Cuando hablamos de Printer nos referimos a la impresora, donde se reflejan las informaciones de las mercancías importadas y los derechos de impuestos a pagar, ya sea el arancel, el impuesto selectivo al consumo, ISC, impuesto a la transferencia de bienes industrializados, ITEBIS, tasas por servicios y, para el caso específico generado en función de estas informaciones, el pago del registro de la primera placa CO2 establecido en la ley número 253-2. Dándole continuidad a lo que habló mi compañera Pavela, puede ser que llegue mercancía de más o de menos. Haber pedido una mercancía y llega otra, e incluso que al ser transportada en un contenedor se incluyan mercancías que no permanezcan a ese importador para aprovechar los espacios, o sea, donde viene la mercancía, o sea, la mudanza, sin ser conciliador de carga, acción que pone a importar un dilema que ha de ser sancionable en la administración aduanera conforme a las normativas legales vigentes. También, si se determina alguna diferencia a partida arancelaria en el origen de mercancía, en el valor aduanario, en la cantidad, entre otros datos, se procede que la revisión en el área correspondiente donde determina la aplicación o no o la sanción correspondiente, conocida como multa de mala declaración de ser el código arancelario, por origen, por subvaluación, por sobrevaluación, por evasión, entre otros.
También es importante resaltar que para el Estado administrativo de aduana la importancia del aforo físico es controlar la mercancía, evitar el contrabando y determinar los impuestos a pagar para las recaudaciones fiscales. Para el importador es importante que el importador confirme la mercancía solicitada al suplidor o al fabricante, contempla la documentación, o sea, cuando se contempla la documentación, esto quiere decir que la documentación es recibida a través del medio de transporte para el cliente o el consumidor, el conocimiento de retención de la mercancía en el puerto marítimo, ocasionando un incremento de costo portuario por el espacio físico que ocupa la mercancía, monto o transfiere para el precio final del producto y será adquirido en el mercado. Es cuanto. Ahora mi compañera Noelia le continuará hablando sobre el tema. El aforo unificado de las mercancías, resto para su implementación en la República Dominicana. El aforo unificado sintetiza las diferentes fases que complementan el despacho aduanero. Fue desarrollado con asistencia técnica y financiera del BID y de la OEA en 1995, puesto en práctica como el proceso de administración en Jaén Occidental, contemplando su aplicación en dos fases: declaración y autoliquidación y verificación documental física de las mercancías, con soporte a un sistema de análisis de riesgo como refiere a la norma 6.4 del Convenio de Coito sobre la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros. El aforo de las mercancías conforme las mejores prácticas internacionales de la administración de aduanas. Es un acto solemne, uniforme y continuo. Después de iniciado no debe interrumpirse, que simplifica las operaciones previas al despacho aduanero, en la que un mismo oficial aforador recibe la declaración, revisa la documentación, si está conforme a lo declarado, procede al despacho o al reconocimiento físico en la proporción que estime la gestión de riesgo. Los excesivos y tediosos trámites burocráticos en aduanas tradicionalmente han entorpecido el pago de los derechos e impuestos, generando negocios privados que han acumulado fortunas a costa de estas deficiencias del Estado, estimulando además la corrupción administrativa, remoras en vía de superación por las políticas trazadas en el Consejo Superior de la Administración Tributaria e iniciativas de la propia Dirección General de Aduanas, o sea, la DGA, que ha trabajado denodadamente para encaminar el asentamiento público de la institución. La nueva estructura de organización de la institución la definen políticas de personal, estableciendo el régimen de carrera aduanera, evaluación del desempeño, remuneración conforme a las responsabilidades del puesto y los incentivos a la administración aduanera, previsto en la Ley 226 de la Autonomía 14-93, facilitará la implementación de forma eficaz del aforo unificado, permitiendo elevar la calidad del servicio, reduciendo a horas el despacho, para lograr efectivamente estandarizado el sistema del aforo unificado en las diferentes administraciones del país. La institución está desarrollando programas intensivos de evaluación y capacitación del personal, de manera que la labor de verificación y cobro de los impuestos se realice de acuerdo a las exigencias de la ley, eliminando tareas manuales y repetitivas, abaratando con ello los costos por la estadía en el puesto de la mercancía. En este proceso de la transformación de la DGA, que debe institucionalizarse para que, independientemente de los cambios del gobierno, se le dé continuidad, se ha iniciado mediante un acuerdo
institucional del Ministerio de Hacienda, la GAT-GET-FIT, anterior INCAT, DGA y la UASD, un programa especial pautado en una primera etapa a 6 años, lo que contribuirá a profesionalizar el personal, fortaleciendo la capacidad de gestión y técnica de la institución. Muchas gracias. Ahora va a continuar mi compañera que le estará abarcando más sobre el tema. Buenas, yo le daré continuidad a lo que mi compañera María ha estado tratando anteriormente, y aquí pongo fin al tema de los aforos con sus plazos y garantías. Los plazos a los que se refiere esta resolución, por la regla general, comprenderán días corridos, salvo que las instrucciones excedan la normativa de ejecución a la cual se refiere la número 8 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicios. Conforme con el artículo 48 del Código Civil, los plazos de días, meses, años o demás menciones deben de ser completados. Estos correrán hasta la medianoche del último día del plazo. Para la aplicación del mismo, se contarán desde el día siguiente del otorgamiento, hecho o situación que se otorgue. Pero si los reglamentos proponen otras cosas, estos serán mencionados en la resolución. Los plazos no fatales pueden ser prorrogados, pero si la solicitud se hace antes del vencimiento y por causa justificada, pero ya prorrogados deben ser cumplidos. En casos ya excepcionales podrían coincidir términos especiales a esos plazos ya prorrogados que no hayan sido cumplidos, pero se pondrá una sanción mediante el artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas. Los plazos que se venzan en días sábados o días feriados se trasladan o se prorrogarán hasta el día que esté hábil. Garantía. Estaré hablando un poco de algunas de ellas. Las destinaciones, operaciones y gestiones que deben ser caucionadas ante el servicio y que no tengan una forma especial de caución serán garantizadas por la póliza de seguro y boleta de garantía bancaria. Su monto expresado en dólares estadounidenses deberá corresponder con los derechos, tasas e impuestos de dicha mercancía. Estos pueden ser de carácter internos y ser cobrados por medio de las aduanas. También estas cargas que podrían originarse por el no cumplimiento de algunas exigencias de la ley. En caso de prórroga, deberán los interesados presentar una nueva garantía por el nuevo plazo. En caso de cancelación parcial, los interesados deberán presentar una nueva o sustituir una nueva garantía con los montos actualizados. El importador o consignatario de la mercancía deberá hacer entrega al despachador antes de la tramitación de la declaración de la destinación de la garantía a rendir. Este documento deberá quedar como antecedente en las oficinas del agente aduanal que inscribió la declaración a disposición de los servicios de las aduanas para su ejecución inmediata cuando ya esté confirmado este. El tomador de seguro o boleta bancaria será el consignatario si es una persona física o el representante legal si es una persona jurídica. La garantía deberá ser pagada en pesos nacionales utilizando el tipo de cambio vigente en la época. Los casos del régimen suspensivos deben ser mayor la vigencia de 30 días al plazo de vigencia de este. Hasta aquí nuestra exposición de hoy. Espero que hayan aprendido algo y les haya gustado.